Bien. Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a la doctora Gabriela Torres, a la doctora Ana Nahmat y al doctor Raúl Roiden García, quienes van a ser los presentadores de mi libro. También quiero agradecerle al doctorado en política de los procesos socioeducativos, quien ha organizado este evento, y a la Cineteca Nacional, quien fue la institución que publicó el libro. Igualmente les doy la bienvenida al público que nos acompaña. Y sin más, le doy la palabra a Gabriela para que inicie la presentación. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos en la mesa virtual y también a los que están compartiendo con nosotros este momento. Es un placer para mí participar en la presentación de este libro de la quien creo que es una tenaz investigadora, que es Alexandra Yablonska, y que ahora pone en nuestras manos un nuevo trabajo. Empezaré haciendo una reflexión sobre dos temas torales que se manejan en el libro. La diapositiva 2, por favor. La identidad y la representación. Y después comentaré algunos de los muchos aciertos que encuentro en esta investigación. Ya podemos quitar la presentación, por favor. La identidad la entiendo como un concepto orgánico que se puede construir, derribar, renovar, que puede mutar. Es decir, tiene una condición fluctuante y bajo esa condición estudiarla constituye un reto y una gran aportación. Alexandra, creo yo, decidió asumir ese gran reto y adentrarse en el estudio de la transformación de la identidad en el cine mexicano producido desde los años 2000. Ya desde las primeras páginas, la autora lanza el primer dardo cuando cita a Stuart Hall, quien, hablando de las identidades, asevera que estas son más producto de la diferencia y de la exclusión. Es decir, la identidad sí aglutina, une, crea comunidades, pero a veces olvidamos que todo anverso tiene su reverso y la identidad también divide, aísla, excluye e incluso autoexcluye y llega a establecer condiciones de dominio o sumisión. Finalmente se resume en un yo y el otro, nosotros y ellos. Y ese vaivén identitario se encuentra reflejado en el libro mediante el estudio de la representación de algunas identidades colectivas, como las técnicas, las de los migrantes y las de género. Aquí quiero hacer un breve paréntesis para decir que me inclinaría porque si utilizara otro término, estudios de género, porque género no solo hay uno, y precisamente esto queda de manifiesto en el libro cuando la doctora estudia a los mushes de Juchitán. Pero bueno, ese sería tema de otro debate, solo quería dejar asentado. La diapositiva esa está bien. Ahora bien, al retomar los años 2000 como un parteaguas de esta transformación, es por supuesto, viniendo de Alexandra, una decisión que estudió muy bien. Desde los años 2000 se reconoce un cambio en los métodos de producción cuando se dejó de lado la intervención del Estado como financiamiento único. Esto, por supuesto, no fue fruto de la generación espontánea, sino que son cambios que se gestaron desde la década de los 90, sobre todo influidos por el modelo impulsado en el 88 con la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué traer a colación este tema? Porque este cambio en la producción del cine está relacionado con el encuentro de otras fórmulas narrativas, de contenidos y de representación. Perdón, ¿se oye algo de ruido por ahí? Ya. Y de representación que incentivaron el acercamiento de la clase media al cine nacional. Es esa clase media que en los 2000 sería el principal espectador de gran parte de las películas que se analizan en el libro. Ahora bien, la siguiente, por favor. Como mencioné en un principio, abordaré también el tema de la representación.
Resulta interesante advertir los paralelismos que guarda la representación en el cine con la identidad, porque la representación también es fluctuante, también se construye y muta, también está supeditada a la inclusión y a la exclusión. Por ejemplo, qué se representa y cómo se representa, qué se muestra a cuadro y qué se deja fuera de campo. Es decir, está sujeta al punto de vista desde el cual se registra y asimismo a una doble interpretación, la del director y la del espectador. Holt, citado en el libro, habla de las identidades fragmentadas y el cine precisamente es eso, el cine es fragmentación. Además, ambas, la representación y la identidad, están inmersas en sus propias disputas. En el caso de la representación, cito a la autora cuando dice que asistimos a las representaciones en disputa. Por un lado, las que producen las instancias culturales ligadas al poder del Estado, y por el otro lado, las marginales que buscan ofrecer versiones distintas a las oficiales. Fin de la cita. Así, dentro de este complejo marco de referencia, el libro permite visibilizar los personajes que en el cine de décadas atrás no existían, como afirma la autora, es el caso de las mujeres que permanecen en prisión. O bien también habla de aquellos personajes que eran presentados de manera tangencial. Hay más aciertos que encuentro en el libro. Otro de ellos es colocar las películas dentro de un mismo tejido analítico, es decir, las formas narrativas y la estética son diversas, incluso opuestas, pero la autora se centró en los temas y de ahí fue montando el entramado para un estudio, dejando de lado si son películas independientes o si están financiadas por el Estado. En ese sentido, es un libro incluyente sin pretender ser exhaustivo. Otro acierto que encuentro es que analizó a la par películas de ficción y documental, y lo hizo desde un ángulo muy semejante, es decir, a partir de quién cuenta la historia y desde qué punto de vista. Por ejemplo, muchos son los directores cuyo trabajo amalgama fórmulas que tienen la existencia de un cine que no guarda filiación con un solo género, ni ficción ni documental, sino una mixtura de los dos. Es común que la ficción y el documental estén rodeados por un halo de dogmatismo que a priori impone la aceptación incuestionable. Pero son un ente vivo al que se puede cuestionar y replantear desde nuevos enfoques. La autora, creo yo, comulga con esta postura de ubicar la ficción y el documental como correlatos de una misma narrativa que dan paso a construcciones híbridas. Y así lo vemos en varias de las cintas estudiadas. Se incluyen actores no profesionales, se retrata la cotidianeidad, los métodos de trabajo documental se insertan en la ficción y hay relatos ficcionales en el llamado documental. Hay sin duda una fuerte tendencia mundial que acoge los híbridos cinematográficos y el libro deja constancia de que eso sucede también en el cine nacional. Aún así, hay cintas que guardan una fuerte filiación con un solo género y en ese sentido es posible encontrar el punto cardinal que aún diferencia el documental y la ficción si seguimos el postulado de François Ninet cuando advierte que en ficción el mundo está dentro del cuadro, en el documental el cuadro está dentro del mundo. Hay varios también que nos permiten trazar el camino teórico que ha seguido la investigadora. Uno es la de sumarse a la postura de que la objetividad en el documental es un mito. El documental, en efecto, es una construcción poblada de artificios, y este punto se explica muy bien en el apartado El cine documental. Bajo este estatuto, podemos ubicar los documentales que se analizan desde una perspectiva más, tal vez, prudente, es decir, se nos recuerda que guardemos cierta distancia ante las historias que se nos cuentan, que la mirada siempre está mediada por factores tanto externos como subjetivos. Otro guiño que considero importante subrayar es que la autora, citando a Castellanos y Hernández, dice que la mirada que registra, que construye la narrativa puede ser autónoma.
Es decir, no está determinada por el género del o de los creadores. En su mayoría, el libro se centra en problemáticas relacionadas con las mujeres, pero la sensibilidad en el tratamiento de determinado tema no necesariamente debe de venir de un solo género y menos solo del femenino. Repito, la mirada es autónoma y es un punto con el cual comulgo completamente. La siguiente diapositiva, por favor. No, está bien esa diapositiva. Perdón. Ahora bien, para analizar su análisis, Alexandra se basó en los estudios culturales, narrativos, sociológicos, antropológicos, periodísticos, de estética. Es decir, es una investigación que se rige por la pluralidad, por lo que la identidad es un concepto multifacético. Porque la identidad es un concepto multifacético que se extiende a terrenos sociológicos, económicos, políticos y culturales. A mi juicio, el camino que sigue su trabajo se adosa a lo que David Portwell y Noel Carroll denominaron teoría fragmentaria, que trata de otorgar valor al estudio fílmico que se realiza bajo diversos marcos multidisciplinarios, es decir, sin que esté congregado por una sola teoría. Y esto considero que le da gran solidez al corpus del trabajo, pues al examinar los filmes desde varios ángulos, se enriquece la comprensión del objeto de estudio. Ahora bien, al sumar todos estos aspectos, al estudiar a la par los géneros de ficción y documental, los híbridos cinematográficos, las películas con diversos tipos de narrativas y fuentes de financiamiento, el liberar de cualquier género masculino o femenino la mirada que registra, el emplear el método multidisciplinario para estudio, vemos que el libro de Jablonska constituye un marco de referencia para estudiar otros filmes. Siguiente diapositiva, por favor. Pienso en la cinta ganadora del Ariel, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. La siguiente diapositiva, por favor. O en La Negrada, película de Jorge Pérez Solano del 2018, que está filmada con actores no profesionales de la comunidad, pues no sé si decir afroamericana, pero de descendencia africana que vive en Oaxaca. Las dos películas exponen una reconfiguración de los referentes nacionales en el cine mexicano actual. Ambas fueron filmadas en locaciones reales con actores, la mayoría no profesionales, que están insertos en su ambiente y cotidianidad. Son películas que dan visibilidad a grupos que son como burbujas colectivas con identidades muy bien definidas y con usos y costumbres propios que los mantienen unidos pero marginados del resto de la sociedad y que a su vez nos recuerdan que eso también es México. Considero que un libro debe, sí, abonar al conocimiento del estudio del cine, pero también debe ser un envión para nuevas líneas de investigación, y precisamente eso permite el libro de Alexandra, pues aporta un serio análisis sobre la representación, sí, de temas críticos de la realidad de México, pero abre espacios para futuras reflexiones, como en el caso de estas dos películas, y también, por ejemplo, en el caso de Las Elegidas, de David Pablos, que forma parte de las películas estudiadas. Siguiente diapositiva, por favor. Sabemos que temas como la trata de mujeres se había abordado en el cine de décadas anteriores. No hay muchas, pero por ejemplo recordemos el clásico Las Poquianchis de Felipe Casals. De ahí se abre la opción de hacer un continuum analítico y reflexionar, por ejemplo, sobre la focalización en el individuo que permea el cine actual. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, examinar la representación de una misma problemática desde dos perspectivas diferentes. Una colectiva, como en la película de Casals, y otra más centrada en el individuo, como en la de Pablos y como vemos en las imágenes, ¿no?, que estamos viendo. Y seguiríamos hablando de representación e identidad, solo que estamos tomando otro camino. Finalmente, considero que estudiar la producción cinematográfica contemporánea implica correr muchos riesgos, establecer parámetros
que tal vez vistos a la distancia puedan considerarse desde otra perspectiva. Sin embargo, creo que es sumamente enriquecedor empezar a tejer los hilos que lo van definiendo. El libro que Alexandra pone en nuestras manos es de corte académico, pero es de fácil lectura. Nos brinda una mirada seria y fresca que puede resultar de interés para una audiencia más amplia. Por ello, desde aquí mando mis felicitaciones a Alexandra por seguir contribuyendo al estudio y al análisis del cine nacional. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a dar la voz a Raúl Roiden para que inicie su presentación. Hola, ¿cómo están? Colegas de la mesa de presentación. Alexandra, felicidades por el libro y porque finalmente se hace públicamente público. Y también pues me gustaría comentar algunos aspectos de una forma un poco informal antes de leer un breve texto que escribí para la ocasión, ¿no? Y comentar que tengo 13 años por lo menos de conocer a Alexandra y que eso suena bastante tiempo, considerando sobre todo que cuando la conocí ella ya era toda la señora investigadora que es. Yo era un chico de 25 o 26 años interesado en hacer una maestría y que hoy me siento muy contento y muy honrado de que me haya invitado a participar en la presentación de este texto que me gusta mucho y que creo que a los lectores en general les va a gustar, sea que estén interesados en la teoría y el análisis de cine, sea que estén interesados en las formas de ser y de presentarse del imaginario nacional a través de la gran pantalla, o sea incluso que quieran ampliar su cultura en lo que respecta a los temas de la identidad, la representación y el cine mismo. Es un texto muy rico, muy comprensible, muy asequible para todo público y que a pesar de tener esta facilidad de lectura, no deja de lado la profundidad, la complejidad y la seriedad del trabajo académico que conocemos de Alexandra. Aprovechando, me gustaría mostrar, porque no se ha mostrado, cómo es el libro, cómo es la portada, al menos en este documento de formación. Supongo ya que el libro estará disponible en las librerías de la Cineteca y de la Secretaría de Cultura y Conaculta, y esperemos que en muchos otros espacios. Y que además de todo es una edición muy bonita, muy linda. Me gustaron los diseños y los dibujos que aparecen en ella, ¿no? Como pueden ver, esta es la estructura temática del libro, que de alguna manera va a estar siendo mencionada por los presentadores y que también se va a manifestar en la charla posterior a las presentaciones que tengamos el día de hoy. También me parece que es una estructura muy rica y que refleja muy bien lo que quiso presentarnos Alexandra y que organiza muy bien el pensamiento y las temáticas en torno a este tema de la representación de las identidades y su disputa, ¿no? Además es un texto que, bueno, los docentes creo que podremos disfrutar mucho, ¿no? Yo ya tengo planeado al menos 3 materias diferentes para darle a mis alumnos a leer, tanto en lo que respecta a los temas de identidad como lo que respecta al análisis audiovisual, que son comunes en las carreras de comunicación como en la que yo trabajo. Bien, bueno, entonces ya pasando al segundo momento de mi comentario, procedo a leer este muy breve texto. El cine tiene la facultad de mostrar historias verosímiles a través de sus narraciones.
que son un correlato en el curso de la vida de los espectadores. A través de la pantalla de cine atestiguamos, en el proceso dialógico conformado por representación e identificación, las imágenes, voces y ambientes de un país que se transforma rápidamente, a pesar de estar anclado en formas de vida y pensamientos que son anacrónicos en muchas dimensiones. Con el libro de Alexandra me viene a la mente y puedo recordar a diferentes autores que han tratado la representación de lo social en el cine de manera general y no únicamente ligados a la identidad. Y entre ellos cuento a Pierre Sorlán, para quien la representación de lo social a través del cine supera la concepción de este medio narrativo como un espejo que fuera capaz de mostrarnos sin filtro la forma de ser de las personas, las épocas o los procesos coyunturales. Para este autor francés, la representación tiene su centro en aquello que una sociedad está dispuesta a aceptar y a reconocer de sí misma, y que se juega en algún punto entre lo visible y lo no visible. En gran medida, la representación que el cine hace de lo social radica en lo sintomático, pues es en esa dimensión donde lo que duele, lo que se calla, lo que se evade, emana ante la vista de quienes poseen los elementos culturales y la experiencia de vida para reconocerlo. Aquello que, aún sabiendo que está presente en nuestro contexto vivencial como espectadores, negamos, ocultamos, dejamos de lado, solemos no pensar, a veces incluso por comodidad o hasta por salud mental, y que en el cine, a veces presentado como una sugerencia sutil o a veces presentado de la manera más sórdida posible, nos grita, nos llama ante los ojos a reconocerlo y a reconocernos ante esas imágenes. Alexandra explora en el libro que hoy presentamos las transformaciones del cine nacional que, aprovechando las dinámicas de producción y distribución del siglo actual, se ha diversificado para presentar una multiplicidad de formas de vida que constituyen el crisol identitario de nuestro país, constatando el papel privilegiado del medio fílmico para develar mundos ocultos a la vista de quienes desconocen una u otra vertiente de la realidad. Como ya se decía, ¿no?, en esta posibilidad de observar el mundo solo desde la posición en la que estamos, a veces, para muchos, algunas realidades existen como innegables y para otros tantos simplemente no figuran, ¿no? Baste pensar en cómo las clases sociales o los problemas del hambre o incluso muchos de los temas y los acontecimientos de violencia son negados por algunos, desconocidos por otros. El cine también hace visibles y devela esos mundos que no solamente son posibles, sino que ocurren y que son efectivos y que amplía el campo de esa posibilidad constatando su existencia. Fragmentación y multipresencia geográfica, imaginario sobre la historia y sus orígenes indígenas, asimetrías sociales y económicas, así como las violencias que éstas suscitan, son tomados como factores relevantes en la disputa identitaria y son articulados en el libro a partir de 3 puntos nodales: lo étnico, los principales problemas de las mujeres, dicho así de forma general suena hasta tenue, y los asuntos relativos a la migración y la frontera. El tejido que Alexandra elabora incluye aspectos tradicionales en el abordaje del tema, como el poder, la relación entre política e ideología, la marginación, la negociación entre lo individual y lo social, y, como parte crucial, la resistencia sostenida en condiciones extremas por los personajes y las personas llevados a la pantalla, ¿no? Encontramos en este ir y venir del cine de realidad y el cine ficcional personajes y personas que son algunos más reales que otros y en algunos casos los más reales
pueden parecer más increíbles o menos pensados que los ficcionales. En las numerosas películas abordadas en el libro, el discurso cinematográfico entra en tensión muchas veces ante las dificultades que supone comprender y juzgar a los otros. ¿Cómo representarlos adecuadamente si no sé quiénes son? ¿Cómo evitar imponer mi mirada sobre ellos en el proceso de filmación? Debieron preguntarse, o deberían haberse preguntado, muchos de los cineastas de las películas que Alexandra analiza en su texto. Se evidencia también que muchos sí lo hicieron y que otros, aún con una buena intención, no lograron tomar una postura política clara. No solamente sobre quién es ese otro del que hablo y a quien retrato, sino quién soy yo en relación con ese otro y cómo utilizo el discurso cinematográfico, aquello que rebasa su dimensión textual, ¿no? Lo que tiene resonancia en lo social y en los sujetos y en el contexto de la enunciación, para decir que estoy más cerca de él o que no logré comprenderlo en su totalidad. Por otro lado, ¿quién es el cineasta para los sujetos representados? ¿Qué autoridad tiene sobre ellos? En muchos de los filmes que nos presenta y analiza Alexandra, hay una autoridad absoluta que además muchas veces está supeditada a otro tipo de autoridades contextuales, ideológicas, económicas, de cineastas que no logran emanciparse o que no logran, como dice Alexandra en su primer capítulo, descolonizar su mirada. En otros casos, los cineastas colaboran, se unen a los sujetos representados, a veces forman parte de las comunidades de los sujetos representados y nos presentan productos audiovisuales en los que podemos encontrar una mayor congruencia, una presencia de la mirada de los sujetos representados y una posibilidad de acercarnos a sus dislocaciones. Es un tema también muy interesante que se asoma muchas veces en el transcurso del libro, ese de la autoridad del cineasta. La autoridad epistémica de un documentalista y su presencia a través de la voz, como nos ha dicho ya Plantinga, es también un factor ahí que choca en la interacción de los sujetos relacionados para la producción de las películas y que, como dije hace un momento, pone en tensión el propio discurso y el propio lenguaje cinematográfico. No debemos olvidar que las identidades son diferenciales, que son perceptibles a través de los contrastes entre quienes las viven y entre quienes las interpretan, y que en la interacción los sujetos se reconfiguran mutuamente. El libro de Alexandra propone un repertorio temático que le permite describir con riqueza distintas prácticas de los cineastas, sus formas de aproximación y tratamiento, los grandes problemas sociales que ocasionan la transformación de los sujetos representados, el alto grado de autocomprensión que tienen de sí mismos, muchos de ellos, y de sus propios discursos, la capacidad de organización y acción comunitaria, la toma de postura política y social de enunciadores y sujetos representados. Además, dentro de todos estos factores que he mencionado y todos estos temas que algunos nos presenta de forma literal y otros nos sugiere y otros más se asoman en la escritura del texto, quiero destacar algunos factores que me parecen muy importantes o sobresalientes de este libro que nos presenta Alexandra, y que son importantes para explicarnos el poder que tiene el cine mexicano contemporáneo en relación con la disputa por las identidades. 1. El poder del cine para hacer visible lo concreto. Ya se trata de plantas eólicas, de cautiverios o de muros fronterizos. Es decir, la presentación del territorio transgredido, ya sea en su aspecto ambiental, corporal o político.
el cine sigue teniendo un valor indicial innegable, ¿no? Y en esta concreción de las imágenes que nos presentan realidades innegables, funcionan como prueba de existencia de estos sujetos y como prueba de las tensiones en la constitución de sus identidades, de los conflictos y de los espacios que están ahí y que anteceden a las cámaras que llegaron a registrarlos o a sugerirlos a través de una ficción y que por supuesto estaban ahí mucho antes de que fueran llevados a la pantalla. Estas tensiones estaban ahí antes de, bueno, siempre han estado, pero el cine mexicano, como nos hace notar Alexandra, se encargó de esta diversidad ya bastante tarde. Segundo aspecto que quiero destacar, la ventaja narrativa del medio fílmico, capaz de evidenciar lo que nos han dicho sociólogos y culturalistas sobre la identidad, que este es un factor unificador del individuo y de los grupos sociales, y que nunca termina de construirse. Como sujeto o como integrante de un grupo, solo puedo decir quién soy a través de la narración de mi posición cambiante a lo largo de mi trayectoria de vida. Son dos conceptos relevantes para la discusión de las identidades, como una categoría fractal, como una categoría que nunca acaba de construirse y que depende de ese recorrido individual que hacemos, cada uno por su trayectoria de vida y de las posiciones en las que se va poniendo uno mismo y nos va poniendo la vida y la negociación con los otros, que a veces tenemos mayor o menor conciencia de esa posición. Además de trayectoria y posición, ¿cuál es el proyecto de vida que me mantiene en movimiento? También es un libro que nos habla de eso. A través del cine, Alexandra nos informa y nos da pistas sobre los anhelos, las necesidades y las aspiraciones de una multiplicidad de sujetos, de una diversidad de sujetos y de grupos presentados en las películas que analiza. El tercer aspecto, la disputa por las identidades en el cine mexicano contemporáneo es un repertorio de enfoques, de posturas, de comprensiones éticas y estéticas. Nos permite conocer cómo piensa el cine mexicano de nuestro siglo y cómo se aproxima visualmente a los referentes que detonan sus narraciones. Entonces, pues tenemos esos tres elementos, ¿no? Es un libro sobre tres aspectos fundamentales del cine: su capacidad para mostrar lo real a través de las huellas indiciales de esta, la capacidad para aprender y transmitir los trayectos identitarios a partir de su riqueza narrativa, y el valor además que tiene el libro de Alexandra de plantearnos no solamente los aspectos estéticos, sino algunas concepciones de carácter ético. ¿Quiénes son los indígenas de los filmes que analiza Alexandra? ¿Quiénes son las mujeres cautivas, violentadas, prostituidas, asesinadas, mushes? ¿Quiénes son los migrantes? ¿Quiénes son los que se quedan? Más allá de que todos ellos son construidos a través de las relaciones que tienen con su círculo inmediato, a través de las ausencias personales y de la confrontación con el otro generalizado que supone su abstracción de lo social, el libro de Alexandra describe, documenta, se apoya en la teoría social, la teoría de género y en la teoría de cine, para mostrarnos críticamente las transformaciones del cine nacional en el camino incipiente por romper sus propios estereotipos y hacer justicia a la diversidad identitaria de México. Bueno, aquí termino y me gustaría más bien que extendamos esto a través de un relato que nos pueda hacer Alexandra después de que terminemos los comentaristas del libro. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Entiendo que ya terminaste, aunque yo sigo escuchando tu voz, no sé qué pasa con mi computadora realmente, y es muy difícil moderar en estos
en este contexto, pero bueno, entonces ahora, pues bienvenida Ana Ahmad y te escuchamos, por favor. Gracias, Alexandra. Espero que no me traicione mi computadora también, porque esto de los megas, etcétera, etcétera, han sido una cuestión un poco complicada en estos tiempos de pandemia. Bueno, yo estoy muy contenta de la invitación y muy agradecida, porque en efecto, como planteaba Raúl, pues eres un referente para los estudios de cine en México, ¿no? Y creo que comentar este libro, pues es un poco comentar toda una trayectoria que se ve sintetizada en este texto, ¿no? Yo también, desde que era muy joven, recuerdo tus disputas frente a la forma tradicional de ver las imágenes, de ver el cine, y cómo siempre pusiste y has puesto por delante a las imágenes y el poder comunicativo, el poder potencial epistemológico de las imágenes, ¿no? Y creo que este libro sintetiza muy bien esa disputa que tú misma has llevado adelante todos estos años y has construido a lo largo de tu trayectoria, ¿no? ¿Sí me escucho bien? ¿No se está trabando? ¿No? Ah, perfecto. Si me llego a trabar, me avisan, por favor, porque ya estoy un poco preocupada. Y creo que es un libro que sintetiza todo el trayecto que has recorrido estudiando el cine mexicano, estudiando los cruces políticos, los cruces identitarios. Me parece que es un libro que sintetiza muy bien esta trayectoria, ¿no? Me gusta muchísimo el parámetro y el punto de partida, y creo que el tema de problematizar la noción de identidad y representación es un acierto, como bien planteaba Gaby al inicio, y hacer este movimiento hacia la pluralidad y hacia la noción de identidades y a la noción de disputa, me parece que es sumamente fructífero, y en efecto haces como esta lectura de Stuart Hall para tratar de llevar a esta noción de pluralidad, pero no es un recurso que se da solamente en el nivel teórico, ¿no? O en el nivel de querer hacer plural el concepto, o nada más semántico, ¿no? Decir, en lugar de identidad vamos a decir identidades, o en lugar de representación vamos a decir representaciones, sino que es un giro que das justamente analizando este cine del nuevo milenio, ¿no? Este cine contemporáneo, más o menos surgido en el año 2000, en donde tú encuentras esta ruptura de las formas tradicionales o las formas previas, ¿no? Quiero leer una parte, un párrafo que me pareció muy significativo, ¿no? Y dice: el cine hecho en México o por los mexicanos ha pasado de representar a caracteres individuales y fuertemente estereotipados, vinculados con la historia nacional, a aventurarse en el proceso de desestabilización de los personajes con identidades establecidas y tradicionales, mostrar el debilitamiento de las adhesiones antiguas, nación, catolicismo y familia, y la liquidez, carácter híbrido, inestable y liminal, ¿no? Justo este carácter híbrido, esta inestabilidad, este estado liminal del cine es lo que te da el punto de partida, ¿no? Y como ya se dijo, no quiero repetir mucho porque siempre estar en el último lugar es un poco complicado porque se han dicho muchas cosas, pero en efecto tienes el acierto de identificar 3 tópicos que son tópicos del cine mexicano previo, pero que se están reconfigurando, ¿no? El tema de la identidad étnica, el tema de la representación de las mujeres, ¿no? En efecto, siempre ha habido representación de los pueblos indígenas, siempre ha habido representación de las mujeres. Tal vez el más novedoso, como logras identificar, es el tema de la migración, ¿no? Que es un poco esta identificación de que no se ha estudiado mucho y tampoco es una representación que tenga tanta fuerza hasta este cine contemporáneo, pero
lo que encuentras es que hay un momento de cambio, ¿no? De tránsito, y que justamente se está rompiendo con estos estereotipos arraigados, ¿no? Y lo que está abriendo paso es a esta disputa por las identidades, ¿no? Que se plantea, creo que en el primer capítulo, tú rastreas, y creo que es algo que has estudiado por mucho tiempo, el surgimiento de ese cine comunitario, ¿no? O sea, lo nuevo está en la forma distinta de romper las identidades rígidas, ¿no? Las identidades estáticas de lo indígena, ¿no? Mediante, creo yo, este nacimiento de este cine comunitario. En efecto, ya había habido todo este proceso de transferencia de medios que tú recuperas, ¿no? Pero creo que la novedad y lo que está nombrándose en este capítulo es el surgimiento de ese cine colaborativo, ¿no? Donde el yo y el otro no están en la forma esencial, ¿no? Sino que se están mezclando y que se están produciendo cosas nuevas a través de este yo y el otro, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte también hay una frase que, bueno, una parte del análisis que a mí me gustó mucho y que me identifica y que me hace mucho sentido con todo el análisis. Cuando revisas y estás analizando la película Itzmeño, Viento de Rebeldía, y dices, ¿qué aporta esta película? Una película comunitaria, una película que tensiona todas las identidades, tanto la del director como la de los sujetos que son retratados, que está en el centro la lucha contra el despojo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú te preguntas, ¿qué aporta la película al relato sobre la construcción de una nueva identidad? La del ismeño, confrontando con el gobierno municipal, estatal, federal, así como con las empresas eólicas en defensa de sus territorios y formas de vida. Desde luego, las imágenes, ¿no? O sea, lo que aporta son las imágenes que nos permiten ver lo concreto. Mientras los estudios académicos acerca del problema señalan las tendencias o los diversos involucrados en el conflicto y los motivos que tienen todos ellos, la película nos muestra, mediante las imágenes muy poderosas, la omnipresencia de los agrogeneradores. Las imágenes están tomadas de tal modo que las enormes torres siempre ocupan el horizonte, se sobreponen a las construcciones de los pueblos, literalmente lo aplastan todo. La repetición de las imágenes, los molinos, se convierte en el leitmotiv visual, imposible de olvidar cuando se prenden las luces de la sala de cine, ¿no? Y creo que esto recupera muy bien tu tradición, ¿no? Este poner en el centro las imágenes, ¿no? Que está conformado por esta aguda revisión teórica, esta perspectiva de la que también hablaba Gaby, tu lectura paciente, tu lectura de lo que está en el discurso. Y creo que además complementas, y eso me gusta mucho, no solo es el tema del despojo, la lucha, el cine comunitario como una cuestión que está ahí dada, sino que tiene una síntesis visual, que es lo que tú estás poniendo por delante a lo largo de todo el libro, ¿no? Me gustó mucho esa frase sobre el análisis de Ismeño, Viento de Rebeldía, pero me parece que es una cuestión que atraviesa todo el texto, ¿no? Y creo que eso es súper interesante. Hay preguntas, ¿no? Yo creo que ahora me tocó, bueno, aprovechando el lugar que tengo de final de la presentación, creo que también hay como muchos puntos que pone sobre la mesa y que abren para futuras investigaciones, para futuras reflexiones, ¿no? Y también me gusta el libro porque es un libro que nos permite preguntarnos y hacernos más preguntas sobre el cine contemporáneo, sobre lo que se está planteando, ¿no? Y yo, por ejemplo, con respecto a esto de las identidades, me pregunto, bueno, claro, hay un cine que está abriendo, es un cine comunitario, es un cine que está yendo contra este esencialismo, ¿no? Pero aún así me parece que hay ciertos lugares comunes en estas representaciones que tienen que ver con ciertos grupos que han sido siempre representados, ¿no? Me parece, por ejemplo, el caso de los huirráricas o los huicholes han sido un tópico que ha sido también muy presente en otros cines, ¿no?
en el cine indigenista, ¿no? El tema, por ejemplo, de los ICUTS, ¿no? Toda la lucha, eso viene también desde el proceso de transferencia de medios, de Tejiendo Mar y Viento, ¿no? Y yo sí pienso que está ahí abierta la pregunta, creo que sí tiene que ver con la forma de filmar, que es lo que tú pones sobre la mesa con el cine comunitario, ¿no? Pero a mí me sigue la duda, o el tema de la identidad me sigue planteando esta noción un poco del lugar a donde siempre se abrevan, ¿no? Y no sé, creo que es algo que habría que preguntarnos más y seguir revisando este cine comunitario para pensar si no es también una identidad cerrada, ¿no? Si no sigue llegando hacia ese lugar, ¿no? Creo que es algo que no necesariamente es una pregunta para ti, Alexandra, creo que es una pregunta que le podemos hacer a partir de la lectura de tu texto al cine contemporáneo, al cine comunitario, ¿no? Y pensar tal vez si se sigue pensando en clave identitaria o tal vez ya estamos en esta fragmentación. Tal vez ya no es necesariamente esta pregunta por la identidad lo que está en el centro, ¿no? Ya en este cine que está fragmentado junto a estas identidades que están fragmentadas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto que está en tensión en el libro y que está dando cuenta el libro y que creo que es algo que, bueno, a mí me dejó así como pensando todo el tiempo a través de la lectura, ¿no? Y bueno, más adelante, como planteaban ya los colegas que me antecedieron, te detienes en analizar las identidades de género y la representación de las mujeres, ¿no? Me gusta mucho que justo ahora que está el debate sobre las mujeres, sobre la lucha, sobre la puesta en el centro, sobre el tema de las mujeres, te detengas en los mushes, ¿no? Creo que como parte de esta identidad femenina, ¿no? Que creo que es algo que aporta también a este debate y que creo que el cine nos puede ayudar mucho a pensar también desde, a confrontar estas identidades esenciales sobre el ser mujer, ¿no? Que creo que, o lo que significa ser mujeres, y bueno, creo que es también un capítulo que también, como bien planteaban, puede servir muchísimo también para las clases, ¿no? O sea, como un recurso para la enseñanza, ¿no? Y sobre todo porque está planteando un tema presente y un tema que sigue siendo un tópico y que sigue siendo un recurso del cine y del documental mexicano, ¿no? O sea, el tema de los feminicidios, el tema de la trata de personas, ¿no? O sea, que está ahí presente, creo que son temas que se continúan y por eso me parece que la habilidad que tuviste para identificar estos temas es importante, ¿no? Parecen como lugares comunes, pero no, en efecto, no son lugares comunes, no son cualquier tema, ¿no? Ni cualquier elemento ahí que apareció y que salió de la nada, ¿no? Sino que siguen estando presentes, ¿no? Como bien decía Gaby, el tema de las nuevas películas que están saliendo ahora, ¿no? Te hacen justicia al análisis que planteaste, ¿no? Yo pienso ahora en el documental sobre Marisela Escobedo, ¿no? Que pues justo recupera también este sentido que tú estás planteando, ¿no? Y bueno, al final, el tema de los migrantes me parece que lo abordas también de una forma muy interesante, que en efecto pareciera que el cine mexicano se ha ocupado o los análisis sobre el cine mexicano se han ocupado de los migrantes, y no es verdad. Creo que la parte del análisis también historiográfico que tiene este capítulo es muy interesante precisamente porque revela cómo ha sido un tema marginal, ¿no? Parece que tiene un lugar central, pero no es así, ¿no? Y por eso también este análisis es bastante fructífero, ¿no? Y también, bueno, a mí me parece y me gusta muchísimo esta mirada interdisciplinaria, me gusta muchísimo, no centrarte solamente en el documental o solamente en la ficción, ¿no? Y justo, bueno, lo que encuentras es esta hibridez o esta noción que aparece como híbrida en el cine contemporáneo, donde ya las fronteras entre documental y ficción no son tales, no son tan tajantes, ¿no? Y que eso es como también algo de lo nuevo que estás descubriendo en el libro, ¿no? Y además,
me parece que no solo tiene que ver con, bueno, que tiene que ver con el cine que estás analizando, pero también tiene que ver con la sensibilidad, para no separar, ¿no? O sea, no separar tajantemente documental de ficción, sino pensarlos como articulaciones, ¿no? Para que permiten o que están articulándose en la producción contemporánea del cine mexicano, ¿no? Y finalmente quisiera cerrar, bueno, cerrar como un poco la reflexión, leyendo esta última parte, un párrafo que tienes en las conclusiones, donde dices, en todas mis investigaciones, el cine es considerado como discurso y en este sentido comparable con otros discursos. Para mí, el cine no es evolutivo y no solo dialoga consigo mismo, ¿no? A mí eso me parece fundamental y creo que ese es uno de los grandes aciertos del libro y uno de los grandes temas que están ahí presentes y de las grandes perspectivas presentes en el libro, ¿no? Dices, las películas se hacen dentro de contextos históricos complejos e influyen en ellos tanto como los discursos televisivos, como los radiofónicos, de prensa, de las redes sociales y también los que consideramos como científicos o políticos, ¿no? Poner a la par me parece muy importante. Por eso cito a antropólogos y científicos sociales, así como a los periodistas de diversos medios, para contextualizar los discursos fílmicos. No creo que sea casual que el cine actual resalte los temas étnicos, feministas o de migrantes, si estos ocupan las primeras planas de algunos periódicos, circulan en las redes, forman parte de los paneles de discusión en algunos canales televisivos y son temas de nuevas investigaciones dentro de diversos campos de las ciencias sociales, ¿no? Me parece que es un párrafo que sintetiza lo que intentas hacer a lo largo del libro. Y bueno, a mí solamente me quedan las preguntas, ¿no? Me queda la pregunta de qué es lo contemporáneo, ¿no? Del cine mexicano, ¿no? Si un poco leyendo este libro, lo contemporáneo nos queda como estos paisajes de desolación, estos paisajes de violencia, de despojo, ¿no? Creo que está ahí un poco la luz de lo que tú identificas como el cine comunitario, ¿no? Y esta posibilidad de pensar la diferencia, ¿no? Pero es muy fuerte también todo este panorama de despojo, ¿no? De violencia que está ahí y que, bueno, también, como identificas, es una cualidad de este cine contemporáneo. Muchas gracias por el libro, Alexandra. Es un texto muy, muy interesante, muy, muy productivo para la lectura. Además, como también te referían, es un libro que se lee muy, muy a gusto, ¿no? Es un libro que te cuesta trabajo, ¿no? A pesar de la profundidad que sintetiza, ¿no? Y de la profundidad que estás poniendo sobre la mesa, no solo en la cuestión teórica, en la cuestión del análisis de las imágenes, ¿no? Sino también en la cuestión política y de esta contemporaneidad del cine del cine mexicano. Eso sería lo que tengo que decir. Me gustaría que nos contaras también cómo lo hiciste, pues sí, cómo fue el proceso, todo eso que no vemos, ya vemos el producto acabado, pero a mí me gustaría que nos contaras sobre este proceso, cuáles fueron las preguntas que te suscitaron escribirlo, con quién estás dialogando, ¿no? Eso me gustaría, Alexandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Gaby, de nuevo. Muchas gracias, Raúl. El problema, yo no sé, parece que no se puede resolver, pero el problema que yo tengo es que escucho 2 veces, por ejemplo, para mí ahorita Ana todavía sigue hablando y por tanto no pude entender realmente mucho de lo que dijeron. Entiendo que está grabado este programa y que voy a poder verlo en YouTube y entonces enterar de lo que realmente dijeron. Y, en fin. Entiendo que al final Ana me preguntó, sigue escuchando tu voz, bueno, que cómo concebí ese libro, cómo lo construí, como una cosa así, ¿sí? Pues en realidad la historia en realidad es larga y complicada. Yo empecé a interesarme por el cine en los años 80, cuando fui invitado por el doctor Juan Pedro Leal para trabajar con él sobre el cine de la Revolución Mexicana.
Pero justamente lo que no me gustaba era el método de trabajo de los historiadores, ¿no? Que en ese momento prácticamente ocupaban todo el espectro de los analistas, no de los analistas, de los historiadores. De, y, y entonces, como no quedé satisfecha, empecé a buscar como otros caminos de analizar el cine en vez de simplemente hacer listas de las películas, contar las anécdotas, plantear muchas veces dándole la mayor importancia al contexto político, a los diseños, a las instituciones, a las formas de financiamiento, que al análisis cinematográfico. Y bueno, como no me gustaba, empecé a buscar lecturas, fui a varios cursos que en ese tiempo también estaba la Cineteca Nacional y, y que había invitado a gente muy, muy interesante y que justamente empezaron a enseñarnos cómo analizar las películas y no tanto como hacer recuentos, ¿no? de ellos. Y mira, yo no somos, entonces no me puedo concentrar en esto. Pero bueno, entonces empecé a buscar otros métodos y justamente, eso por un lado. Por el otro lado veía que cuando alguien escribía sobre el cine o hacían las tesis doctorales o de maestría sobre el cine, querían estudiar a Kurosawa o querían estudiar a Tarkovsky y decía, ¿qué pasa? Si en México no tenemos realmente análisis del cine propio, ¿no? A diferencia de Brasil, a diferencia de Argentina, ¿no? A diferencia de muchos otros países, en México realmente no hay, no había, porque ahora sí hay, ¿no? Gente que quisiera estudiar nuestro propio cine. Recuerdo también, una vez di en 2010 un curso sobre el cine mexicano en Brasil y llevé la mayor bibliografía que podía y entre otras cosas hablé yo tenía 10 sesiones y entre otras cosas hablé de Barroco de Leduc y lo único que encontré por escrito para poder entregar a los al sino que lo estudia a partir de la historia de las maternidades. Y entonces tuve que leer muchísimo para entender esta otra visión de la conquista que se construye a partir de los años 70 más o menos, con personajes como Brujín, por ejemplo, en fin, Orescano, ¿no? En México. Y luego ver películas que de verdad me parecían pésimas. Y entonces dije, cuando terminé la tesis, dije, nunca más voy a analizar una película que no me gusta. ¿No? Entonces, en el libro que hoy estamos presentando, estoy analizando las películas que realmente me gustan, ¿no? O sea, creo que todas muy valiosas, creo que realmente, y realmente fue entonces un ejercicio de análisis muy satisfactorio, ¿no? Que disfruté mucho, porque todas estas películas realmente me gustan. Ahora, no es fácil, porque ustedes saben que comprar una película mexicana es realmente difícil. Muy pocas se emiten en original, en el original. Y para analizar una película necesitas verla varias veces. Entonces, también era como un límite, ¿no? Y la gente que vende, por ejemplo, los piratas que venden las películas de la Cineteca, raras veces venden películas mexicanas, porque supongo que les prohibirían, ¿no? Venderlo pirata. Entonces, eso también es un límite, ¿no? El límite de la investigación fue las películas que yo podía conseguir y podía ver varias veces y podía, ¿no? En algunos casos, algunas de esas películas, por ejemplo, el cine comunitario, el hecho por Ojo de Agua Comunicación tiene su sitio en Vimeo y ahí las puedes ver, entonces ahí no hay limitaciones. La película sobre el conflicto en el istmo de Tehuantepec me la facilitó el director. A veces eso sucede. A veces puedes escribirle a un director y te da acceso a su película y la puedes ver durante algunos días, ¿no? Entonces, eso también cambió algunos aspectos. Entonces, bueno, eso era como lo que yo podría platicar sobre la historia de este libro. Lo escribí en 2017 cuando estaba de sabático. Fue publicado apenas a principios de este año y justo antes de la conferencia.
Entonces teníamos planeadas varias presentaciones, una en la Cineteca, por supuesto, en fin, y pues ya no fue posible y hasta ahora, bueno, estamos presentando dentro del doctorado en que estoy trabajando en la UPN nuestras publicaciones y bueno, eh, hemos logrado incluir este libro en esa serie de presentaciones que estamos organizando, ¿no? Creo que es lo que... Excelente. Alexandra, ¿y dónde se puede conseguir el libro para los que nos están viendo? El libro se vende en la Cineteca, pero no en la librería Educal, porque se llevan mal la Cineteca y la librería Educal, sino que la Cineteca tiene un pequeño espacio donde vende los libros que publica y donde vende como souvenirs. Ahí se vende. Yo también tengo ejemplares porque me pagaron los ejemplares, pero me pidió una persona que se lo enviara a Chiapas y el envío salió más caro que el libro. ¿Cuánto cuesta? Una locura, porque sería otra opción, ¿no? Estar enviando. Pero el libro cuesta 200 pesos y el envío me costó 280. Uf. No, entonces realmente no tiene sentido eso. Yo pensaba que en esa presentación, si hubiera sido en vivo, pues yo ahí a ustedes les daría el libro, al resto de la gente a lo mejor se lo vendería, pero pues no sé cuándo podamos vernos para dárselo. Sí, pues, Alexandra, ¿plantean tener el libro en digital? ¿En formato digital y venderlo? No, lamentablemente en formato digital? Lamentablemente no, porque sí circulan mejor todo lo que se publican en digital, es más fácil consultarlo. No solo, y son 1000 ejemplares, entonces es un montón, ¿no? Y ahí están en la Cineteca y bueno, ¿no? Vendiéndose. bueno, pero la ventaja es que sí está abierta la Cineteca y sí se puede, sí, cualquiera puede ir a buscar el libro, cualquiera que le interese, que está muy bueno. Sí, está abierta la Cineteca, está muy segura, o sea, está muy bien organizada la entrada y la estancia en la Cineteca. Yo he ido ya varias veces, me devolvió la vida el poder ir a la Cineteca los fines de semana, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los que viven en la Ciudad de México pueden comprarla ahí. Y los que no viven en la Ciudad de México, les digo, es muy difícil enviarlo porque es carísimo. Alexandra, me parece que en tu pantalla tenías la opción de ver, ¿no? Las personas en mostrar participantes, ¿no? ¿No era ahí? Yo no la encuentro. No Sí, sé si ¿verdad? Carlos nos puede decir dónde No hay pueden ver los preguntas. participantes. Es en el símbolo de interrogación, pero no han llegado preguntas. A mí sí me gustaría hacerte una pregunta sobre tus elecciones temáticas. ¿Cómo decidiste que esos eran los grandes temas y cómo decidiste estructurarlos de esa forma en el libro? Yo creo que no lo decidí yo, sino que, como te digo, tratando de ver las películas mexicanas, las más que pudiera, como que fueron surgiendo estos temas, ¿no? O sea, lo que encontré es, obviamente, mucho interés por la cuestión de las mujeres, ¿no? Y una forma de presentar sus identidades, en algunos casos tradicional, ¿no? Por ejemplo, en los que se quedan, que me chocó la representación de las mujeres, yo no sé, porque evidentemente fue el Juan Carlos Rulfo el que escogió las familias, todas nucleares y todas basadas en el trabajo de las mujeres, el trabajo casero de las mujeres cerradas, como siempre, ¿no? Y como muy estereotipadas. Pero las otras películas que encontré sobre las mujeres resultaron ser muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la prostitución como un fenómeno, por un lado, pues muy deprimente, ¿no? Muy terrible, pero por el otro lado, la lente de Maya Godet fotografió a las prostitutas de la Merced durante años, entonces tiene muchas cercanía con ellas, y pudo hacer una película, pues muy especial precisamente por esta confianza. Están llegando algunos comentarios. Ahora, entonces yo creo que más bien surgió de ahí, o sea, surgió
del propio cine, ¿no? También empecé a ver que, por ejemplo, en las películas sobre la conquista que yo había analizado, los indígenas eran estereotipados de una manera y se notaba un desconocimiento impresionante de los directores y de los guionistas. Todos aseguraban que habían estudiado profundamente las culturas hispánicas, pero obviamente no es. Entonces me interesa eso de que en este momento tanto los cineastas videoastas, ¿no? que trabajan cercanamente con las comunidades indígenas, que lo empiezan a mostrar de otra manera. Y también, bueno, hacía años entré en contacto con Agua Comunicación. Los he entrevistado varias veces, yo normalmente no entrevisto a nadie, pero en este caso sí me interesó mucho conocer cómo precisamente decidieron hacer este cine. Ellos trabajan sin ningún financiamiento, básicamente a veces reciben premios y los usan para esto. Entonces, son películas de muy bajo presupuesto y muchas veces hechas muy rápidamente. Y entonces seguí durante mucho tiempo a Ojo de Agua Comunicación y también, y eso despertó un interés por el cine indígena. Bueno, la película de Echeverría sobre los huicholes es increíble. Si alguien la vio, se las recomiendo muchísimo. No es posible plantear en palabras todo lo que hace esa película. Pues creo que no es eso. Y evidentemente hay un boom de películas sobre la migración, ¿no? No pude abarcar todas, pero sí, pues son fenómenos que sacuden a la sociedad y evidentemente por eso también se hacen las películas sobre estos temas. Ahora, no veo el cine comercial, o casi no veo el cine comercial, entonces no sé qué pasa ahí, la verdad. No, eso fue. Déjenme ver el chat. Muchas felicitaciones a Alexandra y muchas gracias a los comentaristas por sus aportes. Desde ya queremos un ejemplar. Bueno, Laura Torres, felicitamos a Alexandra y a mi hermana y los otros dos presentadores de tu libro por parte de Laura Torres y la mamá de Gaby, Alicia Vigil. Y no hay más. Y Carlos, ¿y se puede ver quién está participando, quién está viéndonos o no? ¿O solo preguntas? No. No se puede, solo se puede ver la cantidad de participantes. ¿Se puede ver el número de participantes? ¿Dónde? Ese lo vemos nosotros, pero no aparece el nombre de las personas. Ok. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta o quieren dialogar entre ustedes o... Yo creo que hay un montón de cosas que darían hasta para un seminario, Alexandra. Yo creo que es un buen punto, el libro es un buen punto de partida para muchísimos diálogos que yo creo que podemos seguir haciendo, a lo mejor organizar otra presentación en algún otro espacio, ¿no? Creo que el libro aporta muchísimos temas a una discusión necesaria sobre el cine contemporáneo, ¿no? Yo creo que, no sé qué opinen los demás colegas, pero creo que es un buen punto de partida. A mí me encantaría un seminario para discutir detenidamente los temas, las películas, lo que nos estás planteando. Creo que es muy, muy interesante todo lo que maneja. Tal. Ay, pues muchas gracias, Ana. Pues sí, claro, a mí me encantaría. O sea, a mí me interesa mucho el asunto, sí, de los temas, pero también cómo están construidas las imágenes, que de alguna manera también lo planteas, ¿no? ¿Qué nos dicen las imágenes? Bueno, yo soy neoformalista, entonces a mí me interesa mucho esa parte, ¿no? O sea, cómo nos lo... pensar las imágenes. Creo que como dice Anita, sería muy enriquecedor también, porque hay, como en algún momento comenté, hay una reconfiguración de los referentes nacionales en estas películas, en las que vienen, ¿no? En las que mostré, o sea, hay una tendencia a mostrar la diversidad, ¿no? De lo que es México, desde los núcleos, ¿no? Desde los diferentes núcleos que existen
Sí, o sea, es un seminario, como decía Anita. Al que juntaríamos, por cierto, la tesis doctoral de Gaby Torres. Sí, porque ella justamente está también interesada en el cine mexicano. Su tesis doctoral su tesis de maestría fue sobre Regadas, La luz silenciosa, y su tesis doctoral fue sobre el cine de Nicolás Pereda, también de Regadas. Sí, de Regadas y de Julián Olaizola. Sí, ¿no? Entonces, también... No te escuché. Ay. También, perdón. No. Es que casi tengo que leer sus labios. A ver, perdón, ¿qué dijiste, Gaby? No te escuché. Ya, pero ¿qué no escuchaste? Cuando hablé de tu tesis. Sí. Dije que sí, ¿no? Que trabajaste en cine de Regadas, de Julián Olaizola y de... de Nicolás Pereda, sí. Nicolás. Y que de alguna manera también abordo esta idea de lo que menciono que es la tríada de la modernidad, que es la incertidumbre, la soledad y la ausencia, y que son aspectos que también se encuentran aquí en estas películas, ¿no? O sea, los destinos son inciertos, la ausencia del padre es muy interesante también, ¿no? Un tema que estudio yo y que también de alguna manera está planteado aquí en tu libro. O sea, la soledad es durísima, ¿no? Y la focalización en el individuo, ¿no? Aunque ya no se habla en nombre de la historia con H, citando a Gilles Lipovetsky, sino se están situando en cuestiones muy personales y muy individuales, ¿no? Y también eso se ve en el libro que planteas, o sea, yo siento que es así como un díptico, lo siento con mi tesis y eso me da mucho placer, me da mucho gusto, ¿no? O sea, que puede haber un diálogo, ¿no? Entre estas películas porque finalmente es lo que estamos viendo en el entorno del cine contemporáneo, ¿no? Estos espacios. Claro. Que es desolador, como decía Anita. Pero bueno, podemos ver cine comercial y entonces se nos quita un poco la desolación y luego ya regresamos, ¿no? Pues sí, sería cuestión de convencer a alguna institución, que a lo mejor podría ser justamente la Cineteca, de abrir un seminario sobre el cine mexicano, porque la Cineteca está tratando de promover y de apoyar el cine mexicano, ¿no? De organizar ahí un seminario y convocar a toda la gente que está interesada, ¿no? Claro. Porque sin duda lo hay, ¿no? O sea, si hay público, si hay audiencia. Ahorita con lo del el COVID, bueno, pues se detuvo todo, pero hay interés, ¿no? De muchas personas, del público en general, ¿no? Por tener un acercamiento, sí, no digamos con una teoría así muy pesada, pero sí un acercamiento, un otro tipo de lectura de este cine, ¿no? O sea, mapear el cine contemporáneo, ¿no? Que no es fácil, pero es muy interesante y es un reto, como te decía. Sí, porque se produce muchísimo, ¿no? En cuanto al cine mexicano, y un gran porcentaje es muy buen cine, realmente muy buen cine. Y eso rescatarlo, escribirlo, yo creo que también es un apoyo para los propios cineastas, saber cómo son leídos, saber cómo son interpretados, ¿no? Darlos a conocer. Y luego y darlos a conocer al público. Pero es también poder leer cómo son recibidas sus películas, cómo son analizadas sus películas. También para ellos es enriquecedor, ¿no? Y creo que nos falta mucho en comparación. Cada vez que voy a Brasil, de veras me quedo asombrado, ¿no? Pero ellos tienen cientos de posgrados que se estudia el cine y básicamente es una situación, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos falta todavía eso. Aunque bueno, hay cada vez más estudiantes a los que de antemano quieren estudiar el cine mexicano o a los que logro convencer, ¿no? Que es como un
terreno todavía por explorar. Ahí está. Ya, por eso es muy interesante, es una veta inexplorada, es un terreno incierto, va como uno como sobre arenas movedizas y eso es muy padre. O sea, porque está uno proponiendo cosas sobre, a veces sobre la nada, ¿no? Entonces, como decía yo, pues a la distancia a lo mejor ya van a decir, ay, si van por buen camino o no van por buen camino, pero es un intento, ¿no? Por pensar nuestro cine en este momento, el de ahorita. Anita, ¿y tú en qué estás estudiando en este momento? Tú estudias más bien... A ver, no, tú platícalo. Sí, yo soy muy historiadora, sigo atrapada en los 70s, aunque... Agogó, Te acabo de sacar un artículo sobre los mexicanos en Nicaragua, ¿no? En los años 70 y bueno, eso me gusta, pero ahorita quiero, bueno, justo al leer tu libro me entraron unas ganas, de por sí ya tenía muchas ganas de entrar a lo contemporáneo, ¿no? O sea, como, y también a temas más presentes del documental. Y bueno, con el tema del cine comunitario, ¿desde cuándo traigo? Bueno, yo tengo un artículo hace mucho que luego te lo paso, Alexandra, que escribí hace casi 10 años sobre representación indígena en el cine mexicano, y ahí hablaba un poco del surgimiento también pues de la transferencia de medios y de esta confrontación, y ahora que leí tu texto, me parece que todo, o sea, que como dice Gaby, esa es una parte bien interesante que hay que seguir rastreando, mapeando. Tú has hecho muchas cosas y bueno, creo que eso es algo a lo que a mí me gustaría regresar, ¿no? O sea, como algo más presente y en este diálogo. Pero sí, yo soy muy setentera y muy del cine político, etcétera, etcétera. Ajá, ok, sí, ok. Sí, pues bueno, pues unamos esfuerzos y hagamos algo juntos. ¿Y tú, Raúl? Tú acabas de sacar un... Sí, se publicó mi libro sobre semiótica del cine digital, pero aunque ese es mi tema favorito, pues ya sabes que también de vez en cuando hago artículos sobre cine mexicano, sobre cine latinoamericano y estética, sobre cine ecológico, hice uno hace poco que está por ahí en dictamen, y sobre otros temas de medios de comunicación en general, incluyendo semiótica y género, por ejemplo. Entonces, pues sí, ahí estamos dispuestos a entrarle a todo lo que sea cine, que nos apasiona y nos encanta, y que como bien comentan, es necesario que se profundice y se ahonde y se quite la impresión de que todo lo nuevo está en el Festival de Venecia, por ejemplo, que esa no es la representación valiosa de los cineastas en el cine contemporáneo mexicano. Bueno, pues entonces vayamos pensando cómo podemos organizar, ¿no? Claro que sí. Muchas felicidades. ¿Cómo organizarlo y quién nos puede acoger, no? Eso estaría probablemente la Cineteca sí tenía interés en hacer este tipo de cursos. Sí, yo también pienso. Algunas hablaron conmigo, sí. Sí, porque la Cineteca ya también tiene una maestría, ¿no? Y bueno, está formando gente, tiene problemas con conseguir buenos maestros hasta donde me dicen los estudiantes de la maestría. Entonces los maestros no respetan el currículum, no respetan la orientación de las materias, entonces les hablan de lo que sea, ¿no? Y entonces hay bastantes voces críticas ahí entre los estudiantes. Y creo que sí, que además de la maestría, pues podrían pensar en algún seminario sobre el cine mexicano y yo espero que podría tener interés. Yo he dado en la Cineteca 2 cursos, uno sobre, aparte de la maestría, uno sobre el cine latinoamericano contemporáneo, que generó muchísimo interés, y luego otro en que quise hablar del cine de no ficción, y yo sabía que si le dices a un espectador que vas a dar un curso sobre documental, el 99% va a decir que no le interesa, entonces escondí en el título del curso ese del documental lo mejor que pude,
y se inscribieron y estaban encantados, ¿eh? Estaban encantados viendo el cine documental latinoamericano. Entonces, bueno, pues busquemos un espacio más y, Sí, ¿no? me parece muy bien. Sí. Para que podamos Ujú. colaborar y dar a Claro conocer. que sí. Claro que sí. Muy bien. Pues miren, si no hay más preguntas, Felicidades, Alexandra. Y Felicidades. gracias por el libro. muchas gracias, muchas gracias, muchas Gracias, gracias a libro. ustedes. Voy a, si me pueden, si están los textos escritos, si escribieron los textos, me los pueden enviar, Claro que sí. Con mucho gusto. porque no pude entender todo de verdad. O sea, Sí. escucho como el doble, ¿no? Lo que Sí, dicen está y lo que han complicado. dicho y todo no se Sí. Entiendo que esto es grabado y se va a subir a YouTube, ya cuando tenga la liga se las comparto también. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas Adiós gracias. a todos. Bonito día. Gracias, Alexandra. Felicidades. 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 Bye. Nos Que vemos. tengan Un gusto. bonitos días. Muy bien. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. luego. Bye. Educar para transformar.